Ya. Bueno, tengan buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. Esta tarde, como habrán visto en la invitación que hicimos circular, o si nos siguen en Facebook, pues ahí también han visto, tenemos el conversatorio Discursos religiosos y colonialidad de la vida a propósito de la guerra espiritual y el Evangelio de la prosperidad. Como comentaron varios y varias personas a la invitación, ¿verdad? Les ha parecido bastante interesante. Entonces vamos a ver cómo enriquecemos este conversatorio. En el que nos acompañan dos personas que han venido trabajando o que están trabajando, bueno, y en realidad yo creo que estarán trabajando sobre estos temas. El título, Guerra Espiritual y Evangelio de la Prosperidad, es a propósito en realidad de dos trabajos académicos que se han hecho o que están en proceso de elaboración. Uno es el de Amanda, ¿verdad? Que ha trabajado o que está trabajando el papel de los intercesores en la liberación espiritual en el marco de la guerra espiritual como normalización de los cuerpos de las mujeres en el contexto costarricense. Y también Luis Barrantes, ahora lo presentaré, pero para mencionar por qué el vínculo con el título. Luis hizo su tesis doctoral sobre la colonialidad del ser espiritual y lo que hizo fue una ejemplificación mediante el Evangelio de la Prosperidad como aporte al pensamiento decolonial. Ya tanto Amanda como Luis nos harán alguna breve presentación, un resumen, súper resumen, ¿verdad? Porque esto no es una presentación de trabajos finales, sino en realidad es un conversatorio sobre las temáticas que vienen haciendo. Pero nos pareció interesante poner en discusión y a conversar a personas expertas en el tema. Y en ese sentido, las dos personas que nos acompañan lo son Amanda Rodríguez Vargas, es bachiller en filosofía con énfasis en ciencias sociales por la UNA, ¿verdad? Actualmente cursa y en realidad ya está finalizando la maestría en estudios socioreligiosos, géneros y diversidades. Y se encuentra en el trabajo ya en los últimos momentos y revisiones del trabajo final de graduación, que es sobre este tema que mencioné anteriormente. Es parte del equipo editorial en la revista Ísmica y también en la revista de estudios transculturales. También ha colaborado en algún momento en algunas cuestiones del Observatorio de lo Religioso, más en términos ad honorem, ¿verdad? Y como mencioné, el trabajo de graduación está ya en los últimos momentos del mismo, por lo tanto, ya con toda una investigación realizada, que es sobre el papel de los intercesores en la liberación espiritual, ¿verdad? En el marco de la guerra espiritual. Como ven, Amanda, por lo tanto, el gran marco de análisis es la guerra espiritual. Y Luis Guillermo Barrantes Montero es doctor en pensamiento latinoamericano por la Universidad Nacional, es magíster en la enseñanza del inglés por la Universidad de Costa Rica. También es licenciado en traducción inglés-español por la Universidad Nacional, licenciado en teología y bachiller en filosofía por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y en la actualidad es docente en la Escuela de Literatura y Ciencias de Lenguaje de la Universidad Nacional, el área de inglés. Obviamente sus publicaciones aparecen en revistas como Educare, Educación, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Letras, Hoja Filosófica y Praxis. Y como indiqué anteriormente, el título de su trabajo, bueno, más del título, el tema de su trabajo fue esta noción denominada el ser espiritual, ¿verdad? La colonialidad, en el marco de las discusiones justamente de todo el tema de la decolonialidad en América Latina, y lo que trató de analizar para profundizar o contrastar ese planteamiento hipotético fue el análisis de estos discursos de algunos líderes sobre el Evangelio y la prosperidad, ¿verdad? Y cómo esto lo que hacen es justamente el control también
del espíritu en el planteamiento del ser espiritual, en el planteamiento de Luis. Entonces, Amanda y Luis, muchísimas gracias por aceptar participar en este evento, en este conversatorio. En realidad lo que queremos, bueno, y yo creo que Amanda conoce más la trayectoria, Luis tal vez nos ha acompañado en algún conversatorio al observatorio, pero en ambos casos lo que procuramos es justamente eso, que sea un conversatorio, ¿verdad? Que logremos transmitir no solo una presentación, sino más bien generar la conversación. La dinámica que vamos a seguir es, vamos a plantear unas preguntas sobre las cuales ustedes se van a ir refiriendo a partir de los trabajos y el conocimiento que ustedes tienen de los temas. Pero antes de eso, ¿verdad? Yo he intentado hacer una pequeña presentación, en realidad mención de lo que ustedes trabajan, pero tal vez si se pueden referir en 2, 3 minutos a realmente cuál es el tema y el planteamiento que están haciendo en su trabajo, qué hicieron, ¿verdad? Para antes de empezar las preguntas, pues adelante. Empezaríamos con Amanda y con Luis. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por el espacio para conversar de estos temas. Bueno, ¿qué es lo que investigo yo? Bueno, es una pregunta un poco complicada. Yo llego al tema de guerra espiritual por curiosidad. En el 2018 yo no estaba estudiando, yo no estaba en la maestría, pero se hablaba mucho de esta controversia que hubo entre Ronnie Chávez y la Negrita, y por esos días hubo un gran evento en el Estadio Nacional sobre sanidad de las naciones. A mí me llamó poderosamente la atención el tema. Cuando llegué y vi el Estadio Nacional lleno de personas alrededor de estos temas de sanidad, liberación, guerra espiritual, y yo no sabía qué significaba nada de eso, me di a la tarea de investigar. Entonces, lo primero que hice fue recolectar o conseguir manuales de guerra espiritual que dicen qué es la guerra espiritual, cómo hacer guerra espiritual y por qué eso es importante para mi vida. Algo así como, algunos son como tipo autoayuda. Y manuales de iglesias, o sea, internas que dicen cómo hacer la guerra espiritual. Después de esta etapa, después de una lectura muy minuciosa, yo me doy a la tarea de hablar con mujeres que hacen guerra espiritual, con mujeres costarricenses. Yo no me bastaba con saber qué decían los textos, sino quería saber cómo lo vivían las personas. Bueno, estas mujeres que fueron como 5 especialistas en el tema, que hicieron guerra espiritual muchos años, fueron muy amables de sentarse conmigo y explicarme de qué se trata esto. Y yo el enfoque que le quise dar fue contrastar lo que dicen los manuales, lo que dicen las mujeres y el marco, digamos, el marco conceptual se da un poco por la noción de poder pastoral en Foucault. Y eso sería, aún no les he dicho qué es guerra espiritual porque lo quiero dejar para más adelante. Ahora iremos a eso. Muchísimas gracias. Luis. Bueno, buenas tardes. El tema que yo trabajé en mi tesis se llama La colonialidad del ser espiritual, un aporte al pensamiento decolonial latinoamericano. Es que en el pensamiento decolonial latinoamericano se maneja el concepto de la matriz colonial del poder, saber, ser. Pero yo descubrí, estuve analizando que había un vacío en esto de la colonialidad del ser, porque aparentemente la colonialidad del ser queda a nivel de la cotidianidad. Primero, el término colonialidad significa cuando el dominador suplanta la subjetividad del dominado. Es cuando el dominado hace suya la subjetividad del dominador, se deja dominar hasta el punto de que logra introyectarla como parte de su ser. Pero esa colonialidad del ser se queda aparentemente en el nivel
de lo cotidiano. Y yo quería ir más a lo profundo para ver cómo es la colonialidad que sucede actualmente en el siglo XXI, cuando la gente considera que ya está libre de la colonia, ya está libre de la sujeción, ya la gente se siente libre y sin embargo abraza nuevas formas de sujeción. Este es el tema de mi trabajo. ¿Cómo son las nuevas formas de sujeción, de subordinación, de alienación en el tiempo en que vivimos? Y entonces trabajo el tema de la colonialidad, del ser espiritual en cuanto al ser humano concebido desde su núcleo antropológico, es decir, desde su dimensión relativa, desde lo que es en la cotidianidad, y desde la dimensión absoluta, digamos, la apertura a lo profundo, tiene esa doble dimensión y a partir de ahí es que entonces yo ilustro cómo son esas nuevas subjetividades, esas nuevas alienaciones o esa nueva colonialidad que sufre el ser humano de hoy mediante las estrategias de fascinación y de persuasión que se operan mediante el hecho discursivo. Ya hoy no es con cadenas, ya hoy no es con capataces, ya hoy no es con negreros, sino que más bien el ser humano abraza la sujeción. Y el mecanismo, o uno de los mecanismos poderosos, es el poder fascinador y persuasivo que opera el discurso. Básicamente, para no alargarme mucho, en eso es en lo que versa. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Mi tesis doctoral. Muchísimas gracias, Luis y Amanda. Y como ven, el conversatorio de esta noche, pues obviamente se relaciona con personas que han trabajado y que son conocedoras de este tema en esa relación, ¿verdad? No solo descriptiva de qué es, sino sobre todo de cómo es que funcionan esos, así, esas propuestas, estas realidades, ¿verdad? Porque obviamente el aspecto de tanto de la guerra espiritual como esto que se denomina Evangelio de la Prosperidad, pues son dimensiones que están ahí presentes, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a dar un paso más en este conversatorio y tal vez vamos a empezar con Amanda igual, y luego Luis, ¿verdad? Conversar sobre en qué consiste la guerra espiritual y en qué consiste también eso que se denomina Evangelio de la Prosperidad. Ustedes dos han mencionado cada uno y cada una cuáles son los intereses, por qué se aproximaron, pero ¿qué es la guerra espiritual? ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Son propios de alguna tendencia o caracterizan a todo el movimiento evangélico? ¿Verdad? Aquí la pregunta es, ¿todos los evangélicos representan o tienen la noción de guerra espiritual o de evangelio de prosperidad, dependiendo de lo que ustedes conocen, o es de algunas formas particulares dentro de todo ese gran movimiento, digamos, o movimiento de movimientos que conocemos como movimientos evangélicos? Entonces, Amanda y luego Luis. Bueno, es necesario decir que lo que podríamos llamar guerra espiritual es muy amplio, pero de una forma escolar lo podemos definir como la confrontación a nivel espiritual entre el bien y el mal. Siguiendo esta línea, podemos encontrar la guerra espiritual de forma medular en algunas prácticas del cristianismo en relación a la búsqueda de salvación. Entonces, no solo en evangélicos o lo que yo traje como grupos pentecostales, sino en lo ancho de la cristiandad. En este estado de confrontación entre el bien y el mal implica la creación de un conjunto de saberes y dinámicas, en donde su premisa es sostener de una manera eficiente esta lucha entre lo bueno y lo malo, lo cual tiene como cierta justificación bíblica o así lo dicen los grupos pentecostales en Efesios, en eso que dice, porque no estábamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea.
Yo me aventuraría a decir que existen diferentes guerras espirituales, muchos tipos de guerras espirituales, pero quizás en términos más específicos, recordando lo que nos reúne en este conversatorio, hay un tipo muy especial de comprensión de la guerra espiritual, que es la que yo trabajo. Es aquella guerra espiritual corporalizada y territorial, la cual empieza a tener cierta forma o cierta resonancia en la región con intervenciones de Peter Wagner, siguiendo con exponentes como Harold Caballero, Cerullo, Frank Marzullo, Ronnie Chávez, George Otis, entre otros pastores, apóstoles, pensadores, autores que tienen resonancia, ¿sí?, en grupos pentecostales. A grandes rasgos podemos encontrar que esta guerra específica a la que yo me refiero tiene dos niveles, una guerra individual y otra territorial. Desde este enfoque, la guerra espiritual es palpable, vivencial, constante y solo tiene fin con la segunda venida de Jesucristo. Quiero ser muy clara que desde estos pastores, líderes y una red tejida entre interpretaciones comunes, el llamado a la guerra no es una metáfora, sino más bien una caracterización bastante transparente. Esta confrontación espiritual se presenta como la guerra que causará el fin de todas las guerras. Una guerra que no es contra carne, pero sí carnalizada, sino contra espíritus. A lo que llamamos mal se combate con fuerza y estrategia, identificando enemigos y frentes de lucha. Dice la pastora Mary Baxter, los seres humanos son corona y soldados a pie de batalla en esta guerra. Es decir, somos el territorio que los espíritus malignos quieren conquistar, pero también somos los que debemos luchar defendiendo este territorio de Dios. No se trata, creo yo, de ver la guerra espiritual como una simple forma de dar testimonio, sino de reconocer que todos estamos en este momento en una lucha constante en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Desde esta perspectiva, si usted desconoce la guerra espiritual o desconoce a Jesucristo, está en el lado del reino de las tinieblas, pero siempre va a estar en la guerra. ¿Por qué? Y para dar la explicación voy a citar al apóstol Ronnie Chávez. Porque Satanás, aún en rebelión, trata de sojuzgar a los pueblos. Para ello, lanza su influencia demoníaca, haciendo que los hombres dotados de una libertad para elegir se inclinen por servirle a él, a través de prácticas del pecado, mundalidad e idolatría. Lo interesante de la guerra espiritual es que nos va exigiendo en su desarrollo, un desarrollo constante de conceptos, que en algunos momentos parecen muy claros y en otros no tanto. Pero por lo que les he venido explicando, tenemos una primera certeza, que es que la guerra espiritual es una guerra constante. En la guerra es una guerra constante contra lo demoníaco, se deben diseñar estrategias constantes para llegar a cierto nivel de contención. O sea, nosotros no podemos vencer a Satanás. Digamos, las personas cristianas no pueden vencer en definitiva a Satanás, porque eso solo lo logra Jesucristo, pero sí pueden tener pequeñas victorias. Debemos alimentarnos de estas pequeñas victorias esperando la venida de Jesús, el cual pondrá fin en la batalla final. ¿Y cuál es la premisa lógica detrás de esto? Bueno, se resume en que la forma de mantener la seguridad en un territorio de contener es la guerra. La pérdida de seguridad sería la conclusión de la guerra. En resumen, la guerra es la paz. La caracterización de una guerra inconclusa remite a una fuerza catatónica, la cual nos ayuda a entender cómo la guerra espiritual es una herramienta con capacidad de organización política. Pues es una guerra irrenunciable. Sabemos además que la guerra espiritual nos exige una acción constante, una vigilancia constante, el análisis y el estudio.
porque una pregunta interesante es cómo se muestra la guerra espiritual, cómo sabemos que estamos en una lucha contra el mal, porque es evidente, como en la película del exorcista, donde está ese cuerpo poseído o convulso, o hay señales sutiles a los que tenemos que estar atentos. Bueno, su manifestación puede ser desde eventos concretos personales en forma de las llamadas maldiciones, o problemas demoníacos, como diría Frank Marsullo, o hasta en espacios nacionales, como dice Ronnie Chávez, que el poder divino en la iglesia es para poseer territorios donde el enemigo hoy tiene establecidas sus fortalezas. Si bien la guerra espiritual es un espacio de confrontación y de reordenamiento del espacio corporal, territorial y ultraterrestre, discursivamente el objeto de esta guerra es la liberación. La liberación es un don del espíritu, el cual permite a ciertas personas combatir y expulsar estas potestades de un individuo o de un territorio, utilizando como herramientas un grupo intercesor. Y las personas que realizan esto, las liberadoras, son mediadoras del Espíritu de Dios. Pero volviendo, creo que a la pregunta anterior, dice, yo me preguntaba, ¿el dolor de ovarios o los altos índices de desempleo podrían ser manifestaciones de espíritus demoníacos de los que hay que liberarse? Pues no existe una respuesta clara, y eso es lo interesante. Para algunos puede que sí, para otros puede que no. Lo cual hace que las personas que dentro de las comunidades de fe tengan la capacidad de discernir y liberar sobre estos aspectos, tengan un rol protagónico. Esto de discernir y liberar, yo lo asimilo con un diagnóstico espiritual, o podríamos llamar como una fisiopatología de lo espiritual. En tanto, el discernimiento de espíritus reconoce un síntoma físico, lo que le permite clasificarlo entre lo normal y lo patológico. Nos encontramos que hay grandes grupos de padecimientos espirituales con manifestaciones claras en una parte del cuerpo, en una manifestación territorial. Por lo tanto, para ir terminando, resalto que la importancia de la guerra espiritual es que en cualquier guerra, lo importante es la vigilancia, la contención y la lucha. No sé si... Gracias, Amanda. Luis. Bueno, muchas gracias. Para profundizar entonces sobre lo que ha iniciado Amanda, yo podría decir que podemos hacer un ejercicio de imaginar el mundo cristiano evangélico como un gran concepto. Veámoslo como un concepto, y a ese concepto que se llama mundo cristiano evangélico le podemos hacer un campo semántico, es decir, un conjunto de conceptos asociados a ese gran concepto. Entonces, ¿cuáles conceptos asociados están al mundo cristiano evangélico? Pues, por ejemplo, por decir algunos, conceptos como Biblia, conceptos como Espíritu Santo, conceptos como Pentecostés, conceptos como guerra espiritual, conceptos como Evangelio de la prosperidad. Sin embargo, eso no significa que, si bien los conceptos están asociados al campo semántico del mundo cristiano evangélico, no quiere decir que todo el mundo cristiano evangélico se identifique en un 100% con todos esos conceptos asociados. Entonces, esa es, en principio, la respuesta a la pregunta que hacía Juan Manuel. La guerra espiritual y el evangelio de la prosperidad se identifica en un 100% con la generalidad del mundo cristiano evangélico. La respuesta es no. Tenemos que partir del hecho de que existen los predicadores que son de grupos denominacionales y de grupos no denominacionales o predicadores independientes. Y entonces, precisamente estos últimos, los predicadores independientes, van entonces a tomar o van a hacer énfasis particulares en determinados conceptos de ese campo semántico del mundo cristiano evangélico como un megaconcepto. Y entonces, la idea de estos predicadores independientes básicamente es crear núcleos de consenso, núcleos de consensualidad, es decir, núcleos en los cuales la gente, sus receptores,
las personas que los escuchan estén de acuerdo. Entonces, por ejemplo, un núcleo de consensualidad es la autoridad de la Biblia. Otro núcleo de consensualidad es el hecho del acontecimiento de Pentecostés. Otro núcleo de consensualidad es la necesidad de esa guerra espiritual, de la importancia de creer en la prosperidad material. Entonces, esos núcleos de consenso son aquellas piezas con las que los predicadores juegan para atraer a sus creyentes hacia determinados fines. Entonces, con respecto a la guerra espiritual, yo quería puntualizar brevísimamente cuatro aspectos. El primero es que podemos ver la guerra espiritual, como decía Amanda, como formas de culto y prácticas carismáticas que buscan cambiar una situación material o sobrenatural. Y un segundo punto es que ellos hacen una confrontación directa a la fuente del mal, que es identificada con el diablo o Satanás. El tercer punto es que esa lucha contra el mal a veces es para liberar a un individuo, pero también puede que haya proyectos de naturaleza política que van dirigidas a identificar la posesión diabólica en una institución o en un estado. Y entonces ahí ya cobra una dimensión muchísimo más alta el tema de la guerra. Y el cuarto punto que quería mencionar es el origen, digámosle, de alguna forma teológico, que es la raigambre escatológica. La escatología es lo referente al fin de los tiempos. ¿Qué ocurrirá al final de los tiempos? Y entonces aquí es donde se torna interesante el asunto, porque entre los creyentes está aquellos que son llamados premilenaristas, es decir, que creen que el rapto del cual habla San Pablo en sus cartas de los creyentes va a producirse antes de un periodo de 1000 años de dominio de Cristo sobre la tierra. Pero hay otro grupo que se llaman los postmilenaristas, o sea, son identificados como postmilenaristas en el sentido que ellos consideran que los creyentes deben ejercer un dominio sobre las instituciones y un dominio sobre la legislación de la tierra con el fin de preparar el camino para la venida de Cristo. Entonces, estos últimos, los postmilenaristas, son los que han creado lo que se llama la teología del dominio, es decir, tratar de dominar toda la institucionalidad para hacerla cristiana, al estilo de cómo ellos interpretan la Biblia. Y entonces, en el ámbito de los Estados Unidos, a esto se le llama reconstruccionismo. En el ámbito costarricense estamos más acostumbrados al tema de la restauración, ¿verdad? Ya no suena ese término restauración nacional. Pero básicamente es eso, luchar para preparar el camino y entonces cueste lo que cueste, confrontación a como de lugar. Luego, en cuanto al Evangelio de la Prosperidad, que es el otro concepto que yo quería mencionar, antes de hablar del Evangelio de la Prosperidad tenemos que referirnos a algo que es anterior a él y que es su base, y es un movimiento que surgió en los Estados Unidos en el siglo XIX y en Boston, concretamente en Massachusetts, que se llamaba el Nuevo Pensamiento. El Nuevo Pensamiento era una doctrina que enseñaba que los ideales de las personas pueden hacerse realidad si las personas tienen los pensamientos correctos. Por ejemplo, un representante del Nuevo Pensamiento que se llamaba Phineas Kimby proponía que Dios es una fuerza vital, pero es una fuerza vital aprovechable. Aprovechable, con esa palabra subrayada. Dios puede ser aprovechado. Entonces, la salvación, ellos la veían como una experiencia de lo divino en lo humano, una experiencia de lo infinito en lo finito, en la finitud del ser humano, mediante el desarrollo de los buenos pensamientos, de los pensamientos positivos. Es decir, que en realidad la salvación consiste en atraer una energía positiva a favor del ser humano. Pues bien, de ese pensamiento, de ese nuevo pensamiento desarrollado en los Estados Unidos en el siglo XIX, de ahí se basó
un personaje muy importante en el Evangelio, en el Evangelio de la Verdad, que se llamaba Essex W. Kenyon, el cual desarrolló el concepto de la confesión positiva. La confesión positiva consiste en que la palabra de Dios, oída y declarada, es performativa, tiene un poder performativo. ¿Qué significa performativo? Es una palabra que hace, no es una palabra que se queda en el decir, sino que puede crear, como con toda la tradición bíblica, por ejemplo, del Génesis, cuando dice, y Dios dijo que sea la luz, y fue la luz. Entonces, eso es la performatividad. El creyente tiene entonces la posibilidad de crear la palabra, de crear cosas mediante la palabra. Entonces, teológicamente, esta idea de la confesión positiva de Kenyon, lo que enseña es que la teología de la cruz de Cristo, en realidad es un fracaso. Lo importante de Jesús es la forma como Él salió de su indigencia, cómo Él salió de la indigencia del sepulcro. Entonces, en realidad, la conclusión es que la fe y la religión lo que deben pretender es conducir al creyente a obtener lo que desea, lo que quiere. De ahí entonces se agarró el predicador Kenneth Hagin para hacer una mezcla de las enseñanzas de Kenyon con textos bíblicos. Y entonces cada predicador independiente que conocemos hoy va tomando diferentes elementos para los fines a los cuales quiere llevar a su congregación. En definitiva, el Evangelio de la Prosperidad es un programa de autoayuda para el éxito. Jesús no salva del pecado, Jesús salva de la pobreza. Gracias, Eso Luis sería con y respecto Amanda. a esta primera. Muchas gracias. No, y tenemos cosas interesantes. Como hemos visto, no es una... el propósito no era describir ampliamente, ¿verdad? Pero creo que nos han dado algunas pistas. Por ejemplo, esto que decía Amanda, no es metáfora, ¿verdad? Es una caracterización. Estamos aquí también ante toda una línea de planteamiento sobre cómo entender y cómo releer algo denominado evangelio, ¿verdad? Pues todos sabemos que el evangelio es buena noticia y aquí se utiliza, ¿verdad? Asociado a un proyecto, a un plan de autoayuda en términos comerciales, económicos, como ha mencionado Luis. Y creo que eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? Porque nos estamos refiriendo, por lo tanto, a una serie de estrategias, de planteamientos. Y por lo tanto, la pregunta que quisiera, sobre la cual conversemos ahora es, ¿cómo son utilizadas ya estos dos líneas, ¿verdad? De trabajo, tanto guerra espiritual como evangelio de prosperidad, o como se le llame, porque luego podremos volver a eso, ¿verdad? Justamente la discusión que hay al interior de muchos que se han aproximado a este análisis, si existe propiamente un discurso llamado evangelio o no, ¿verdad? De la prosperidad, pero asumiendo que como lo trabajó Luis en su momento, ¿verdad? Que son caracterizaciones, ¿cómo son usadas ya en términos de estrategias discursivas, ¿verdad? Todos estos elementos, ¿verdad? ¿Cómo son utilizadas las estrategias discursivas que ustedes han analizado? Tanto guerra espiritual en los manuales, como mencionaba Amanda, como los discursos que analizó Luis. Entonces vamos con Amanda. Bueno, para responder a esta pregunta, debo decir de nuevo que yo en mi investigación realicé dos etapas. Leer una serie documental, un tipo documental de manuales de intercesión y guerra espiritual, y una segunda que fue compartir con mujeres costarricenses que han hecho liberación y que tuvieron o tienen la guerra espiritual muy presente en su vida. Y estas dos perspectivas colaboran a responder de manera distinta esta pregunta que acaba de plantear Juan Manuel. Entonces voy a comenzar con los manuales y los textos que he analizado.
Bueno, estos manuales, estos textos comparten un objetivo socioeducativo. Su meta es educar cultural y socialmente por medio de instrucciones claras sobre el qué hacer de liberación espiritual, de la guerra espiritual y la intercesión. Es decir, son escritos con la función de educar a la congregación religiosa y en algunos casos al público en general sobre los peligros de potestades y sus efectos en la vida cotidiana. Un segundo objetivo de este grupo documental es dar instrucciones específicas sobre la detección y erradicación de potestades a nivel corporal o a nivel territorial. También existen dentro de este tipo documental dos expresiones: el manual de uso interno, que es el que usan las iglesias para esclarecer situaciones logísticas alrededor de encuentros de liberación, y el segundo documento que está dirigido para un público en general, y a mí me parece interesantísimo, porque nunca se especifica una congregación religiosa. Yo puedo encontrar un libro bajo el título Identificando y rompiendo maldiciones, el cual describe una clara dinámica de liberación y guerra espiritual, pero cuyas páginas para un lector no enterado de esta dinámica le puede parecer un libro de autoayuda. En tanto, responde a dar consejos a problemáticas como vivienda, trabajo o finanzas. Como ejemplo rápido diré algo de John Eckhart, digamos un ejemplo del libro que cité anteriormente. Él dice que las mujeres con calambres severos o dolor durante el ciclo menstrual, tumores en los ovarios y la matriz, expresión del autor, son señales de una maldición. Además, fundamentado en la Biblia, expone que las mujeres que sufren abortos espontáneos es el resultado de una maldición de idolatría. Es decir, yo soy una mujer, sufro abortos espontáneos es porque tengo una maldición mía o generacional, o sea, que la heredé de idolatría y necesito ser liberada. Bueno, en términos generales, por lo que nos indican los discursos escritos de estos manuales, existen tres temas aparentemente irrenunciables alrededor de la guerra espiritual: cuerpo, nación y guerra. La fabricación de los conceptos de guerra y nación son utilizados sin ninguna adecuación bíblica e histórica. Cuando se dice guerra o nación, pareciera que se refiere en su forma moderna. Por ejemplo, el texto de Ronnie Chávez, Operación Esther del 2010, hace constantes analogías a guerras contemporáneas. Dice, por ejemplo, que los intercesores son los boinas verdes de Jesucristo. Al utilizar Ronnie Chávez estas comparaciones, justifica como parte de la intercesión una vigilancia militar sobre el cuerpo y el territorio. Se me fue la señal. Estamos escuchando. Ya me ven. Ahí estamos, sí. ¿Verdad? Sí, es que mi cámara se sobrecalentó. Bueno, siguiendo para hablar mal del apóstol. Al utilizar, bueno, estos no solo de Ronnie Chávez, otra pastora como Mary Baxter asemeja la guerra espiritual al plan Marshall, y se los voy a decir literalmente. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Norteamérica lideraron el continente en un masivo programa de rescate y recuperación y reconstrucción. De forma similar, ser parte del ejército de Dios involucra el rescate, la recuperación y la reconstrucción. Entonces, bueno, también sería interesante en otra etapa preguntarse por qué los boinas verdes, por qué el plan Marshall y no otros ejemplos. Pero bueno, este discurso funciona en tres niveles, interconectando cuerpo, nación y seguridad. El cuerpo debe ser salvo para resguardar el orden de las naciones. La guerra es la forma de mantener la paz y la tranquilidad. Con el fin de lograr la paz, se justifica un estado permanente de conflicto y se permite la constante vigilancia y encauzamiento de las almas. Entre ellos, el cuerpo femenino se presenta con cautela por algunos manuales, al considerar que los movimientos feministas, y esto es un diagnóstico del pastor Frank Marsullo,
Los movimientos feministas pueden representar una potestad demoníaca, así como las mujeres que desafían la autoridad de su esposo pueden padecer del espíritu de Jezabel. Entonces, en estos manuales vemos como una tendencia a exponer a la mujer como alguien que debe desear procrear y que al mismo tiempo, al ella procrear, transmite maldiciones generacionales por medio del vientre. Entonces, el llamado a asumir una guerra espiritual como parte del testimonio cristiano en todos los aspectos de su vida. Los manuales presentan una voz de autoridad que se justifica por medio de la experiencia pastoral. Es decir, los autores escriben o describen sus luchas contra los demonios, sus victorias, las escriben en estos textos y las comparten. Pero nunca estos textos van a adquirir un carácter de obligatorio, nunca van a ser obligatorios en una congregación. Y esto es algo muy, muy, muy importante, porque los pastores deben exponer sus testimonios, sus ideas políticas, basándose en ciertos fundamentos bíblicos. Y si alguien dentro de una congregación considera que no está fundamentado en la Biblia, puede desecharlos. Con todo lo que he dicho, usted podría suponer que existe un gran discurso, como si fuera una herramienta que es utilizado de forma mecánica para lograr un objetivo político. Incluso en etapas preliminares de mi investigación, eso fue lo que llegué a pensar, que la guerra espiritual ejercía un poder vertical sobre el cuerpo. Claro, porque uno encuentra una retórica muy simple que nos deja traducir en términos de experiencias espirituales el bien y el mal de la vida cotidiana, pero también acontecimientos políticos, como apuntó Luis, y controversias bioéticas. Pero debemos ser claros que siguiendo las prácticas pentecostales, cualquier mujer intercesora debe alejarse de su pastor si no encuentra en sus palabras una verdad bíblica. Es decir, cuando juntamos una tradición cristiana con un discurso que puede ser llenado con cualquier contenido, encontramos que a pesar de lo que dicen los escritores de estos manuales, lo que dicen los pastores, las mujeres intercesoras entrevistadas encuentran en la guerra espiritual no solo la forma de ser ellas la palabra del Espíritu de Dios, sino de encontrar en esta lucha el bien contra el mal una forma de entender y sobrellevar problemas personales y de violencia estructural. Debemos recordar que en este caso, digamos, las mujeres que yo entrevisté me enseñaron que ellas son sujetos que viven un discurso y no objetos de recepción. En resumen, a pesar de que yo puedo suponer por lo que leo en los manuales que hay un discurso muy vertical, muy bien estructurado para controlar el cuerpo de las mujeres, lo que me cuentan las mujeres intercesoras, líderes de iglesia y guerreras espirituales, es que es en esta misma retórica que por escrito puede sonar a veces violentas, ellas encuentran un discurso liberador. Y cómo es algo que quiero adentrarme, pero más adelante. Entonces, con esto terminaría mi intervención. Gracias, Amanda. Y no, muy interesante. Y obviamente ahora pasaremos a cómo es que estas personas lo reciben y lo elaboran. Luis, adelante, por favor. Exactamente. Precisamente el tema ahora es ver por qué la gente cree en eso. ¿Por qué tiene tantos seguidores? ¿Por qué tiene tanta gente que sigue estos mensajes? Entonces, volviendo a nuestra práctica de la pregunta anterior, volvamos a la imaginación. ¿Qué nos imaginamos nosotros cuando viene a nuestra mente la palabra discurso? ¿Qué es el discurso? Y muchas veces nos imaginamos a una persona subida en alto hablándole a un grupo, y eso nos imaginamos como el discurso. En realidad el discurso no es eso, el discurso es una práctica social. El discurso se construye socialmente. Cuando un emisor emite un mensaje, en realidad lo que emite es un texto, el cual en sí mismo es inerte, es neutral.
El texto deviene discurso cuando se une a un contexto. Este es el punto que explica un poco mejor, o trata de explicar un poco mejor lo que acaba de decir Amanda. Cuando el texto, cuando las palabras se unen al contexto, entonces es cuando se derivan discursos. Por eso es construido socialmente. Y entonces, esos discursos que se derivan pueden ser discursos de correspondencia, es decir, cuando los receptores están de acuerdo con el emisor, o pueden generar efectos de disparidad o discrepancia, cuando los receptores no están de acuerdo con el emisor. Entonces, la clave para los predicadores, y por eso esta es la pregunta, la respuesta de por qué tienen tantos seguidores. La clave de los predicadores es aprovechar el contexto. ¿Y qué significa contexto? El contexto es el lugar físico más todo el conocimiento compartido por parte de todos los participantes. Entonces, yo emito un mensaje, pero junto a ese mensaje va a unirse con el contexto, es decir, con el conocimiento compartido que tienen las personas. ¿Cuál es el conocimiento compartido en este universo del que estamos hablando? Por un lado, la autoridad de la Biblia. Por otro lado, el dualismo de los dos principios del bien y del mal, de Dios y de Satán. La importancia de estar del lado del bien, de la importancia de luchar contra el mal. Es decir, ese conocimiento compartido es lo que genera lo que yo llamé anteriormente los núcleos de consenso, los núcleos de consensualidad. Entonces, estas personas de las que hablaba, estas señoras de las que hablaba Amanda, yo estaba en este momento cuando ella lo hablaba, imaginando precisamente que en ellas está operándose ese núcleo de consenso. Claro, el mensaje del predicador llega muy a propósito al conocimiento, al mundo conceptual que ellas tienen de la autoridad de la Biblia, de los valores que se defienden con base en su interpretación de la Biblia. Cuando estamos en iglesias del ámbito del Evangelio de la Prosperidad, en congregaciones de gente que tiene mucho dinero, ahí el núcleo de consensualidad gira en torno, por ejemplo, a la experiencia de bendición, porque son personas ricas, ya bendecidas. Entonces, el núcleo de consenso es precisamente el sentirse bendecidos. Eso es lo que crea ese consenso. En el caso de congregaciones de personas pobres, en realidad lo que crea el núcleo de consenso es la movilidad, la esperanza de la movilidad ascendente. Entonces, todo eso así es como se crea un núcleo de consensualidad que tiene como efecto dos cosas, que son la fascinación. La gente se va a sentir fascinada con aquel mensaje que era un texto unido a un contexto que se convirtió en la derivación de un discurso. Ese discurso me lleva a mí, entonces, como creyente, a fascinarme y a sentirme persuadido. Entonces, cuando llego yo como creyente a ese punto, ya estoy dispuesto a pagar por ese mensaje. Estoy dispuesto a dar mis donaciones por un mensaje que me habla de la posibilidad de cambiar una determinada situación existente que es negativa. Y entonces esa es la manera como el creyente empieza a abrazar esas nuevas formas de sujeción. Ya no son las formas de sujeción de la colonia, ahora son abrazadas con gusto. La gente está dispuesta a pagar por un mensaje que le hable de aquellas cosas. Pero para poder atrapar, para poder captar esa población, es necesario crear un ambiente de consenso en el cual están de acuerdo las palabras del creyente con el mundo que gira en torno a los receptores. Eso es la unión del texto con el contexto. Y entonces, precisamente en mi trabajo, a eso era lo que yo le llamaba la colonialidad del ser espiritual, porque las personas en su sed de llenar la dimensión profunda de sí mismos, en esa necesidad que ellos tienen, precisamente buscan un mensaje y les sale al paso un mensaje que va tendiente más bien a crear formas de sujeción.
¿verdad? Porque entonces ya las personas no simplemente van a llenar su necesidad espiritual, sino que van a estar comprometidas con programas que están diseñadas por parte de sus líderes, por un lado, para que den donaciones económicas y por otro lado, para que cierren filas en torno a determinadas agendas que pueden ser políticas, que pueden ser para defender valores a ultranza. Y entonces esa es la forma como opera el discurso. Entonces, yo quería digamos, básicamente como aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de discurso. Básicamente esa es mi respuesta a esta pregunta. Gracias, Luis y Amanda. Sin duda, cada vez más interesante, ¿verdad? Esta aclaración y esta relación que hace Luis entre los textos y el contexto y lo que conocen, ¿verdad? Me parece fundamental, y obviamente también todo el planteamiento que ha hecho Amanda sobre cómo es que plantean, cómo es que se percibe la noción de guerra espiritual, ¿verdad? Es fundamental. Y tal vez podríamos profundizar en ese punto ahora, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene en la vida de las personas, ¿verdad? De acuerdo con los sectores que cada uno de ustedes trabajaron, en el caso de Amanda con entrevistas con mujeres, en el caso de Luis con análisis de textos, ¿verdad? De algunos líderes o pastores de algunas iglesias, ¿verdad? Tanto a nivel de Costa Rica como a nivel latinoamericano. Y obviamente ahí lo que estábamos viendo era cómo son utilizadas las estrategias anteriormente, ¿verdad? Discursivas sobre todo, pero ahora, ¿qué implicaciones? Y creo que esto que decía Amanda es sin duda muy importante, muy interesante, ¿verdad? Mujeres que en principio son objeto, ¿verdad? Ellas serían las receptoras de un programa, ¿verdad? Estratégico. Ellas lo perciben más bien como sujetos o sujetas de liberación, ¿verdad? Y se sienten ellas participando como alguien que está empoderado o empoderada. Entonces, vamos a comentar ahora, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes trabajaron también, qué implicaciones tiene en la vida de las personas de acuerdo con estos sectores con los que trabajaron. Amanda. Creo que esta es la respuesta más larga, así que voy a intentar que calce en el tiempo estimado. Bueno, sobre la guerra espiritual y actos de liberación hay una gran cantidad de testimonios y testimonios de todo tipo. En los sectores con lo que he estudiado, aclaro que más que estudiarlos a ellos, yo aprendí un tema por medio de estas mujeres. Resaltan historias muy significativas. Pero antes de proceder a lo íntimo, voy a dar un ejemplo un poco general. En el caso de guerra espiritual centroamericana está Almolonga, caso que yo abordé o que voy a exponerles sin preocuparme por la veracidad histórica de lo relatado, sino me voy a enfocar en lo que se dice de Almolonga. Es casi imposible hablar de liberación y guerra espiritual en Centroamérica con quien sea o leerlo en cualquier libro sin llegar en algún momento a hablar del Almolonga. Porque Almolonga es ejemplo de guerra espiritual territorial exitosa, donde se libera el territorio antes de enfocarse en las almas de los individuos. Bueno, Almolonga, municipio de Guatemala, fue intercedida y liberada del letargo inducido por el alcohol, fruto de servir a un ídolo como Machimón, dice el director del Instituto Bíblico El Shaddai en Guatemala, cuyo nombre creo que se pronuncia Mel Wigner, y si no es así, que alguien lo ponga en la caja de comentarios. Bueno, Almolonga no solo tenía el pecado de idolatrar a Machimón, sino que también tenían a San Pedro como santo patrono. Entonces lo que dice este pastor es que hubo como una especie de liberación que significaba desplazar a Machimón y a San Pedro.
Lo descrito puede corresponder a un relato de confrontación cultural. Los cristianos entran en conflicto con quienes recurren a los que ellos consideran idolatría, y esta confrontación va más allá del plano de convicciones personales y entra al plano de la sobrevivencia. Pues imaginen que en este momento a cualquiera de ustedes le digan que parte del desempleo, la violencia y la pobreza son por cometer pecado de idolatría. Ustedes no batallarían contra la idolatría si estarían seguros de eso. Bueno, demostrado que en un contexto de guerra espiritual, en este caso no hay espacio para el diálogo pacífico. ¿En qué guerra hay momentos de diálogo pacífico? Y se trata de una lógica de expulsión. Encontrándose ya en Almolonga los cristianos victoriosos, después de meses de guerra espiritual, lograron erradicar estos cultos, lo que trajo como consecuencia, según el testimonio de este pastor, renovación de la armonía familiar, ética de trabajo que reforma la economía, y los cultivos mejoraron exponencialmente. Si ustedes tienen curiosidad, pueden poner Almolonga en Google, Almolonga, espacio, zanahorias, y ver las imágenes que les dará Google. La liberación territorial entonces tiene la obligación de mantenerse. Esto, según este pastor, se logró por medio del ayuno, la oración y la educación cristiana. Porque una educación sin maestros cristianos puede ser el contraataque de Satanás para introducir tradiciones fuera de la cristiandad. Esta liberación territorial aplicada al Almolonga significó desplazar prácticas ancestrales, generar nuevas alianzas políticas, económicas y culturales que premiaran actitudes cristianocéntricas. Solo después de liberar el territorio de la devoción a figuras no cristianas, fue realista para ellos pensar en liberar de manera individual. Esta dinámica muestra cómo el factor social y político se incluye en la dinámica religiosa de la guerra espiritual de manera inevitable. Según las mujeres informantes, en el caso costarricense, la presencia de la Virgen, del culto a la Virgen de los Ángeles, tiene una influencia negativa en el comportamiento general de la población costarricense. Controversia ya por todos conocida, no me voy a adentrar mucho. Pero la idolatría, como cualquier otro pecado o actitud considerada pecaminosa, puede causar la desgracia de un pueblo. Es así la importancia de controlar las acciones individuales como forma de mantener la sanidad espiritual del colectivo. Los cultos, la educación, la familia y la sexualidad de un individuo pasan a ser de interés del colectivo. A nivel individual, como pueden suponer, la guerra espiritual exige tanto las personas que realizan liberación como para quienes son liberadas una disciplina como se le pide a cualquier combatiente en una lucha organizada. Una de las mujeres entrevistadas, a la que llamaré Pilar, me comentaba que ser una mujer liberadora en un grupo pentecostal la hace llevar más que un privilegio, una responsabilidad, al exigirle tener que guerrear y orar por los demás de manera constante. Es decir, aunque existan espacios que ustedes puedan ver que martes a las 8, culto de liberación, si hay un ataque del mal un domingo en la mañana, tienen que ir un domingo en la mañana. Estas obligaciones, aclaro, no son señalamientos verbales, es decir, las mujeres intercesoras o las intercesoras no andan diciendo, no, mira, es que usted es un pecador porque hace esto y esto, sino que tienen una gran manifestación en lo que no encuentra explicación natural. Por ejemplo, dolencia sin motivo aparente que encuentran sanidad, que se da gracias a la expulsión de un demonio o romper una maldición. Pero también esta dinámica expone a las personas que lo realizan. En este caso tenemos a Pilar, que luego de asistir a un congreso de intercesión con Harold Caballero, su hija se enfermó, la cual fue recibido o entendido por ella como una prueba de su fortaleza como soldado. ¿Estaría dispuesta a Pilar a entregar la salud de su hija por ser soldado de Dios? En su caso, la respuesta fue no.
lo que la llevó a alejarse del Ministerio de Liberación. También es recurrente oír, o yo escuché mucho, mujeres que luego de sufrir episodios de abuso, acoso o violencia buscaron la liberación, reconociendo la violencia patriarcal como un demonio que las intoxica y de las cuales se deben liberar. Todo esto en una gran manifestación sobrenatural que va desde relatos de cambio de voz, desmayos, vómitos, que culminan en un cambio de comportamiento repentino. Nada de esto de la violencia patriarcal está en los manuales. Sin embargo, mujeres que leen esos manuales encuentran en la liberación la forma de sobrellevar estas situaciones. Y creo que el caso más significativo que escuché fue el de una liberadora y ex líder de una iglesia muy grande ubicada en San José, que llamaré Doña Cecilia, no es el nombre real. Y es una escena muy fuerte porque comienza como con una de esas caricaturas de terror donde hay una casa, digamos, embrujada, una de esas casas nuevas donde uno se pasa, empiezan a pasar cosas raras, quizás se mueve una silla, quizás siente una presencia, y curiosamente esa era la casa de la hija de Doña Cecilia. Por lo tanto, ella fue a hacerle guerra espiritual territorial por medio de la oración para expulsar esos espíritus. Entonces, en media oración, su sobrina comenzó a hablar en lenguas y otra serie de eventos sobrenaturales que no me da tiempo de relatar. Pero la gran enseñanza es que Doña Cecilia había sufrido abuso sexual hace muchas décadas. Había sufrido un intento de aborto y bueno, de ese intento de aborto fallido, después nació su hija, que era la que estaba padeciendo estas cuestiones sobrenaturales en su casa. El acto de liberación, en este caso de Doña Cecilia, en realidad significaba perdonarse a ella misma, superar la sensación de culpa con su hija, y cuando logró esto, la casa se liberó de estas manifestaciones paranormales. Lo que quiero decir para concluir, que es en la práctica la intercesión dentro de la guerra espiritual de las mujeres con las que yo compartí, contrasta con los discursos de pastores que yo encontré. Es decir, y no es porque ellas sean disidentes, porque incluso ellas mismas me recomendaban los libros que yo iba analizando. Estas mujeres reciben el discurso ya escrito en los manuales, van a sesiones con estos pastores, entienden su mecanismo, pero adaptan las motivaciones para sobrellevar su realidad. Apegándose a esto, podemos decir que la guerra espiritual se encontrarán siempre elementos como puertas, maldiciones, consideraciones no solo lógicas, imposiciones sobre el cuerpo y el espacio, pero las definiciones de estos elementos siempre cambiarán. Es decir, podemos encontrar diferentes guerras espirituales que fundamentan diferentes escenarios. En este caso, yo encontré un discurso escrito muy opresivo y unas experiencias muy liberadoras. Y con esto termino. Poquita pasada de tiempo. Gracias, Amanda. Luis. Con respecto a esto de las implicaciones que tiene en la vida de la gente, yo me mantengo haciendo la distinción entre lo referente al Evangelio de la Prosperidad y lo referente a la guerra espiritual, porque ambos son realidades distintas y tienen diferentes implicaciones. Empezando por las implicaciones del Evangelio de la Prosperidad, hay que hacer primero una nueva distinción entre las diferentes congregaciones, porque el Evangelio de la Prosperidad predicado o dirigido a un público de un sector acomodado, socialmente y económicamente acomodado, las implicaciones precisamente van a ser una ratificación de la bendición recibida. Es decir, es un mensaje que les lleva a creer en un refrendo por parte de Dios de que su bienestar, del cual ya gozan, es refrendado por Dios mismo. Entonces, esa es una implicación para este sector. Otra implicación es que este sector bendecido ya va a defender entonces el status quo.
Entonces esto crea una división social muy grande porque esa gente simplemente va a dedicarse pues a disfrutar del bienestar del que ya gozan, y precisamente porque tienen el refrendo de Dios, porque eso es lo que les dice el mensaje de la prosperidad. Y otra implicación es que estas personas entonces están dispuestas a hacer grandes desprendimientos económicos a cambio de ese mensaje de ratificación de su bendición. Por otro lado, están los receptores, las congregaciones o los destinatarios que son de un sector pobre o deprimido. La implicación para ellos es tener que mantenerse indefinidamente en la esperanza de una movilidad ascendente. Entonces, esto alarga pues este calvario pues, del que padecen nuestros pueblos latinoamericanos, que encima de su depresión, tienen que cargar con, por un lado, una esperanza indefinida en una movilidad ascendente, y por otro lado, incluso hasta con el pensamiento de culpa de que si no ascienden es porque no tienen suficiente fe. Entonces, esas son implicaciones para diferentes universos sociales del Evangelio de la Prosperidad. Con respecto a las implicaciones de la guerra espiritual, y esto abarca a ambos sectores, al sector acomodado y al sector deprimido, la implicación más importante es un llamado a cerrar filas en cuanto al sostenimiento axiológico, digamos, a la defensa de determinados valores que son parte de esos núcleos de consenso, ¿verdad? Entonces, esta es probablemente la parte más complicada, más grave para el tejido social, porque ese cerrar filas implica una radicalidad en el ataque contra los valores, contra la forma de ser, contra el sentido común de las personas que piensan distinto, que defienden otro tipo de valores o que defienden otro tipo de derechos. Ya lo hemos visto en Costa Rica, eh, incluso hace un tiempo, cuando estábamos en la última campaña política, vimos un video que se hizo muy común en nuestras redes sociales aquí en el país, de personas, creo que fue en la zona norte del país, donde alguien decía, citando a San Pablo, que quien cometa esos actos, refiriéndose a la homosexualidad, merece la muerte. Entonces, esto es un núcleo de consenso que tiene implicaciones muy peligrosas para el tejido social. Por otro lado, hay un descuido en la preocupación por temas, por ejemplo, como los temas ambientales, porque el ambiente en este sentido no interesa, porque la naturaleza, el planeta, el mundo, está sometido a la frustración. Entonces, lo que interesa es el aprovechamiento de la bendición individual. Entonces, un proyecto colectivo de salvación del planeta, de salvación en solidaridad para con el prójimo, eso no existe. Lo que existe más bien es una defensa de valores simplemente para destruir la oposición, por un lado, y por otro lado, una fe que busca el beneficio en el ámbito individual. Entonces no se crea una sociedad solidaria, definitivamente. Esto no crea sociedades solidarias, porque busca más bien el interés individual, el beneficio individual. En definitiva, la implicación más seria y que en lo personal, en mi investigación más me preocupó es los tentáculos que está extendiendo la derecha religiosa. Este es el punto que a mí más me preocupa, porque ya esto es en grande. Ya no es una cuestión de liberar a un individuo o de liberar a una determinada persona de una posesión demoníaca, sino que ya estamos hablando de proyectos globales de la derecha, lo que se llama la derecha religiosa. Entonces, eso para mí son las implicaciones que ambos temas tienen. Por un lado, el Evangelio de la Prosperidad, y por otro lado, las implicaciones de la guerra espiritual.
Muchas gracias, Amanda y Luis, de nuevo. Como siempre, conforme avanzamos, obviamente salen cosas muy interesantes. Bueno, yo les había dicho al inicio que íbamos a trabajar sobre algunas preguntas. Invitamos también a quienes nos siguen por Facebook, ¿verdad? Si tienen algunas preguntas, algún comentario, lo pueden escribir. Nos lo harán pasar por aquí para transmitírselo a Amanda y a Luis. Antes de finalizar, ¿verdad? Porque en realidad este conversatorio, este comentario está bastante interesante. Voy a leer un par de preguntas, ¿verdad? Estas por lo general van más dirigidas a uno u otro. Y después de las participaciones que tengamos, ¿verdad? De las preguntas que nos pongan por Facebook, vamos a terminar con otra que también habíamos comentado, ¿verdad? Ya más de valoración, pero para continuar trabajando sobre la temática, leeré algunas preguntas que han hecho. La primera es de Denia, ¿verdad? Murillo. Dice, creo que está más dirigida a Luis por el tema. Dice, evangelio significa buena noticia y es asociado a Jesús y la irrupción del reino. Entonces la pregunta que hace Denia es, ¿por qué llamarle evangelio de la prosperidad a la práctica comercializada de algunos grupos, sobre todo neopentecostales? ¿Verdad? Entonces, Luis, si te quieres referir al tema. Precisamente, yo en mi trabajo, estoy hablando de mi trabajo particular, yo escogí precisamente el tema del concepto de evangelio precisamente por ser eso, porque es una palabra que para el receptor es una buena noticia. No, definitivamente yo no le hubiera llamado teología de la prosperidad, como le llaman muchas personas, porque no es realmente una reflexión teológica. Su sistematización de conceptos es muy limitada, entonces no es teología de la prosperidad. Tampoco es, en otros términos, como predicación de la prosperidad, porque no es solamente una predicación. El mensaje de la prosperidad llega por muy diferentes formas, de muy diferentes maneras. Además, existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces, tampoco podemos hablar de predicación de la prosperidad. Yo escogí el término evangelio de la prosperidad precisamente porque el receptor que acoge ese texto y lo convierte en discurso, como yo dije, como práctica social, al asociarlo con su contexto, ese texto se convirtió para él en una buena noticia. Se convirtió en una buena noticia de que en teoría, y hago el énfasis, en teoría, para esa persona existe la posibilidad de una movilidad social ascendente. En aquel momento, el creyente aceptó aquel mensaje como una buena noticia. Para él fue un evangelio. Para el rico, que ya es rico, es también una buena noticia saber que ha sido bendecido y que Dios está ratificando su riqueza. Por lo tanto, para él también es un evangelio, es decir, para esa persona el mensaje de la prosperidad es evangelio de la prosperidad. Por eso fue que yo me decanté por ese concepto. Gracias, Luis. Tenemos otro comentario y ese va dirigido a Amanda. Es de Katia Castro. Katia lo que dice es, me gustaría que Amanda pueda ampliar los puntos de quiebre, aunque creo que ya se refirió al respecto, pero si quiere responder más sobre este punto, ¿verdad? Que Amanda pueda ampliar los puntos de quiebre entre los mandatos de opresión sobre el cuerpo de las mujeres y lo que las mujeres entrevistadas reconocen como espacio de liberación. Amanda. Ok, bueno, en primero, bueno, decir otra vez que lo que yo encontré fue un contraste entre lo escrito en los manuales, digamos, y las experiencias de las mujeres, que es muy comprensible porque los manuales, por los haya escrito, independientemente que los haya escrito, no son mandatos obligatorios en ninguna congregación. Es decir, no hay un gran canon sobre guerra espiritual en grupos
pentecostales. Entonces, por ejemplo, yo en los manuales encontré mucha condenación, digamos, sobre relaciones igualitarias, movimientos feministas, el papel de jefaturas de mujeres, por supuesto el tema del aborto, derechos reproductivos, no sé, como el placer sexual como algo que podía ser una puerta para el demonio. Es decir, no es que usted hace eso porque está poseído por un demonio, sino que al hacerlo le da un permiso, una puerta legal para que las maldiciones lleguen a su vida. Sin embargo, cuando yo hablo con las mujeres, ellas me dicen, fui a un acto de liberación porque había una muchacha que fue abusada en la comunidad, fui a una liberación porque a mí me abusaron, y una de las experiencias más ilustrativas de este contraste es una señora que me dijo, yo fui a la liberación porque mi esposo tenía disfunción eréctil. Entonces, la liberación era lo que de alguna manera facilitó nuestra vida y placer sexual. Entonces, estos puntos de quiebre pueden ser muchos precisamente porque los textos no son obligatorios. Los textos a usted le dan consejos, le tiran líneas de acción que sí pueden sonar muy violentas, pero al final el liberador lo rectifica una comunidad. Por más manuales que usted haya leído, si la comunidad, su comunidad de fe no cree que usted tenga el don de liberación, no va a ser liberador. Entonces creo que también hay que valorar, y tal vez esto que voy a decir pueda servir para una investigación posterior, de contrastar la liberación de hombres realizada por hombres, la liberación de mujeres realizada por otras mujeres y la liberación de mujeres que son mandadas por hombres. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Bueno, y casi que en esa misma línea, porque hay varios comentarios y preguntas que nos han hecho y agradecemos, invitamos igual a continuar poniendo sus comentarios y preguntas. Hay una que va en esta misma línea, la voy a leer, ¿verdad? Y después volvemos a otras que son para Luis o para ustedes dos. Yanori Díaz pregunta, entonces, ¿no es cierto que estas mujeres se liberan por motivos espirituales? ¿Se liberan de su culpa? Me parece estar escuchando una de las liberadoras que me enseñó este tema decir que la culpa no es pertinente a su práctica, o sea, que la culpa no es como un eje de ellos. No, las mujeres, o sea, usted se puede liberar, usted puede sentir la necesidad de liberarse de cualquier cosa, una dolencia, una idea recurrente, algo que usted no lo deja dormir, desgracias generacionales, que en mi familia, por ejemplo, llevan 5 generaciones de mujeres que se quiebran la cadera. Bueno, eso podría tener cabida en la guerra espiritual. Pero algo muy importante, el don de discernimiento, el don que es un don del espíritu, de discernir dónde hay o no hay un espíritu maligno, es lo que dirá esto. Entonces, yo encontré que sí, que muchas mujeres trabajan cosas que a ellas las hacen sentir mal, digamos, si eliminemos la palabra culpa, que las han afectado moral, psicológica, físicamente a través de la guerra espiritual. No estoy diciendo que sea un método efectivo ni recomendado, pero es lo que está pasando. Gracias. Voy a leer, hay una pregunta, más bien un comentario, no está dirigido a ninguna de ustedes, toman nota, ¿verdad? Para que lo puedan incluir dentro de su respuesta luego. Es de Denia Murillo, dice, no comparto que hay un descuido por el ambiente, al menos no en los grupos pentecostales, ya que la idea de la construcción del reino debe manifestarse como en el caso de Almolonga. Ustedes verán más adelante cómo responder, pero más que ese comentario, porque no está dirigido a alguien especial, hay una pregunta
que posiblemente Luis la pueda responder en principio, ¿verdad? Amanda también si quiere referirse, pero es sobre todo para Luis. Es de Emerson Sena, y muchas gracias Emerson por acompañarnos desde Brasil. Dice, ¿cuáles serían las relaciones, si las hay, entre neoliberalismo y el Evangelio de la Prosperidad y el mensaje de la Guerra Santa? Bueno, en realidad la pregunta los implica a ustedes dos. No hay que hacerlas todas, creo que, ¿verdad? Es importante también puntualizar que aquí estamos trabajando estos dos temas, ¿verdad? Guerra espiritual y Evangelio de la Prosperidad, no porque necesariamente tengan alguna relación, en realidad son temas distintos, pero los estamos trabajando más bien como en el gran marco del manejo de los discursos y las estrategias religiosas en la colonialidad de la vida y los cuerpos. Por lo tanto, hay, ¿verdad? Aquí dos líneas de trabajo distintas. Guerra espiritual es una. Ya hemos visto a Amanda que nos ha mencionado mucho sobre el tema, y a Luis también, que trabajó en esa línea del discurso o Evangelio de la Prosperidad, con las aclaraciones que hizo. Pero esta pregunta me parece interesante. ¿Cuáles serían las relaciones, si las hay, ¿verdad?, entre neoliberalismo y el Evangelio de la Prosperidad? Y también, ¿cuál sería, si las hay, entre neoliberalismo y mensaje de Guerra Santa? Entonces, Luis. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Con respecto a esta relación entre neoliberalismo y Evangelio de la Prosperidad, yo diría que la relación es estrecha. Es estrecha porque el neoliberalismo basa, digamos, hunde sus raíces en el pensamiento de la iniciativa particular, del individualismo, de la prosperidad individual, de la generación de riqueza a nivel individual. El Evangelio de la Prosperidad es individualidad también. El Evangelio de la Prosperidad, si escuchamos cualquier predicador del Evangelio de la Prosperidad, pongamos un ejemplo a Joel Osteen. Joel Osteen no habla de una colectividad, habla de un usted, habla de un tú, habla de la prosperidad individual. Es la riqueza que surge de la iniciativa particular. Absolutamente, las prácticas neoliberales son muy afines al Evangelio de la Prosperidad y viceversa. De hecho, como lo vemos, digamos, en todos los medios, en los Estados Unidos, este Evangelio de la Prosperidad tiene muy buen terreno en ambientes donde se hace mucho énfasis en la iniciativa particular. Con respecto al tema de y precisamente esa relación entre el neoliberalismo y el Evangelio de la Prosperidad también tiene esa relación con el conservadurismo, que es mantener el status quo, el evitar a toda costa los cambios sociales. Entonces, eso es muy importante para el neoliberalismo. Luego, con respecto a la relación entre el Evangelio de la Prosperidad con la Guerra Santa, ahí el punto de relación está precisamente en el fundamentalismo. El fundamentalismo es la interpretación de la Biblia a nivel literal. Y entonces, esas interpretaciones de la Biblia a nivel literal es lo que llevan, pues, a defender que mis posiciones son, incluso es un deber defenderlas, incluso si aquello implicara la destrucción del que se oponga. Es que esto es muy serio, o sea, el tema de cualquier guerra santa, llámesele como se le llame, está originada por un fundamentalismo. Para hacer referencia a lo que se dijo con respecto a la preocupación por el ambiente o no preocupación por el ambiente, no es que, bueno, estamos hablando sobre todo de esta corriente neopentecostal de predicadores independientes que hacen un énfasis en la solución del problema inmediato de las personas. Al hablar de una solución de los problemas inmediatos de las personas, entonces no puede haber un proyecto de valores, un proyecto axiológico colectivo que lleve
a un cuidado del ecosistema. Es imposible, porque si las personas están recibiendo un mensaje que continuamente les invita a creer por ellos, la preposición es muy importante, a creer por un bien particular, a creer por un empleo, a creer por una sanación, a creer por la liberación de un conflicto personal. Es imposible que haya un proyecto colectivo de preocupación por el ecosistema. A eso me refiero o me referí en la pregunta anterior cuando dije que una de las implicaciones es el descuido de la colectividad, el descuido de las tareas que interesan a la sociedad. Amanda, no sé si se quiere referir. Bueno, yo puedo hablar de la guerra espiritual, la guerra santa, no, pero bueno, si tomamos qué es la guerra espiritual, la pregunta, adelantaría un poco las conclusiones, pero podría decir, bueno, ¿cuál es la relación? Puede ser cualquiera o puede ser ninguna, porque la guerra espiritual lo que hace es que dinamiza un tipo de relaciones conceptuales. Yo he leído en otros contextos que, por ejemplo, se toma como guerra espiritual que el mal es la desigualdad económica. Y en tanto en que hay que estar llamados a combatir el mal y el mal es la desigualdad económica, ser un guerrero de Dios significa combatir la desigualdad económica. Lo que sí puedo decir es que hay algunos pastores que están dentro de una dinámica o favorecen a ciertas posiciones políticas que su discurso de guerra espiritual lo mandarán por ahí y les calza, porque puede calzar con cualquier cosa. Entonces, sí, sería como mi brevísimo aporte. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, supongo que hay más inquietudes y comentarios, ¿verdad? Supongo que en el Facebook también estaremos viendo algunos comentarios que podremos leer luego. Y vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este interesante encuentro, ¿verdad? De dos personas que han trabajado dos perspectivas totalmente distintas y tratando de encontrarse en este espacio de cómo los discursos religiosos tienen que ver con el control, el poder y la colonialidad de la vida y de los cuerpos. Y por lo tanto, la última pregunta que vamos a hacer sobre la cual se van a referir es cómo valoran ustedes el presente y futuro de estas propuestas, ¿verdad? Propuestas me refiero no específico a guerra espiritual o evangelio, sino al trabajo de discursivo religioso en nuestros contextos sociales, ¿verdad? Entonces, Amanda y Luis. Bueno, esta respuesta será breve. Creo que de la guerra espiritual se ha dicho mucho y hay muchas columnas de opinión que hablan de ella sin saberlo, por ejemplo, a raíz de la campaña electoral. También creo que es fundamental rescatar que no es un concepto nuevo, que no lo inventó Peter Barner, que no lo trajo Ronnie Chávez al país y que tampoco se inventó hace 40 años. Considero que este tipo de guerra espiritual de la que he estado hablando durante esta hora y algo es una estructura muy clara. Es decir, partimos de que existe una guerra, existe la liberación, existe el mal, existen las puertas al mal y territorios a conquistar. Pero el contenido de qué es cada cosa o qué forma tiene cada de estos elementos cambia según el contexto. Imaginemos que la guerra espiritual sea como un teclado de computadora. Sabemos que para usar un teclado de computadora debemos apretar teclas y que según estas teclas cosas pasarán en el ordenador. Bueno, la guerra espiritual es igual, solo que en el caso de la guerra espiritual, los comandos de las teclas o lo que pasará después de oprimir cada tecla cambiará según el contexto. Esto no quiere decir que cualquier persona pueda llamar una guerra espiritual, sino que la guerra espiritual se puede adaptar a cualquier contexto. El mal a erradicar pueden ser los derechos reproductivos o bien un préstamo del Fondo Monetario Internacional.
por lo cual depende mucho de los intereses, los grupos y de la capacidad de comunicación de los mismos. Me gustaría decirles propuestas que pueden salir de la guerra espiritual para nuestro contexto, pero es necesaria una salvedad. Las personas que podrían contestar qué está pasando con la guerra espiritual en este momento, lo dicen todos los días en sus redes sociales y cada vez que ministran. Segundo, son reconocidos por una comunidad que da fe de su poder para hacerlo. Y tercero, son considerados con dones del espíritu para discernir la situación. Como yo no tengo nada de estos elementos, lo que yo les diría es una especulación, como una aproximación, más un chisme. En cambio, diré que de lo aprendido de mi investigación, yo daría dos propuestas para estudiar la guerra espiritual desde dos ópticas. La primera, profundizar en la guerra espiritual en clave intercultural. Por lo expresado, tanto en los manuales como en las entrevistas, parece ser que el reconocer la fe, textos, expresiones, imágenes que se escapen de encontrar una fundamentación bíblica muestra una actitud inflexible. En tanto, otros textos sagrados o elementos relacionados a culturas africanas o de pueblos originarios son considerados brujería. Sería de gran valor preguntarse, ¿existen variantes o quiénes están haciendo las variantes de los discursos de guerra espiritual que puedan contribuir al diálogo intercultural? ¿O cómo acercarme al diálogo intercultural a través de los discursos de guerra espiritual? Si es posible, si los hay, ¿quién los está haciendo? Y la segunda es de suma pertinencia contrastar los discursos de guerra espiritual que versan en el cuerpo en contraposición de los discursos de guerra espiritual que se enfocan en el territorio. De igual manera, es importante trazar cómo la situación de inestabilidad política en la región centroamericana a mediados de la década de los 90 pudo alimentar ciertas nociones de guerra espiritual estratégica. Sería recomendable analizar la influencia de la Guerra Fría en la génesis de algunos discursos de guerra espiritual que son los más conocidos. Y con esto, que llama más a las dudas que a las respuestas, termino mi intervención. Luis. Gracias. Yo diría que con respecto al presente y al futuro, en nuestros contextos sociales, yo diría que tanto en cuanto al Evangelio de la Prosperidad y en cuanto a la guerra espiritual, un termómetro para medir esto es, o algo que nos permite lanzar perspectivas, es lo que ocurre en los Estados Unidos, porque mucho de lo que nosotros tenemos aquí proviene de ese contexto. Y yo invitaría a que las personas que nos están amablemente prestando atención, vean, por ejemplo, en los Estados Unidos algo que se llama el proyecto Blitz, B-L-I-T-Z, que también se le llama Libertad para Luis, parece que tiene problemas. Vamos a esperar un segundito. ¿Me escuchan? Ya, ahora. Ok. Estabas mencionando lo del proyecto Blitz y ahí se Sí, cortó. el proyecto Blitz tiene digamos, el objetivo de esta coalición cristiana es ejercer una influencia en los legisladores del Congreso norteamericano para que legitimen la injerencia de las prácticas cristianas en la esfera pública. Y también otro grupo es lo que se llama la Fundación del Caucus de Oración por el Congreso. Fundación del Caucus de Oración por el Congreso, que básicamente lo que se propone es borrar la separación entre iglesia y Estado, reconocer el favor de Dios sobre los Estados Unidos. Entonces, prácticamente todo esto son
digamos, asuntos de lo que se llama la derecha cristiana o la derecha religiosa, de la cual muchos de nuestros líderes se basan. Por eso yo hago referencia a lo que ocurre en los Estados Unidos, porque es un referente para muchos de nuestros pastores en América Latina. La agenda de la derecha cristiana norteamericana básicamente consiste en atacar o hacer disminuir o hacer caer los derechos que han ganado muchas minorías, restringir el acceso al control de la natalidad, desfinanciar la educación pública y cristianizar la educación cristiana. Un gran ejemplo es precisamente la figura del vicepresidente Mike Pence que tiene los Estados Unidos en este momento. Entonces, en el caso costarricense, a mí me llama la atención, estaba viendo, por ejemplo, el estatuto de un partido político que tenemos en el país que se llama Restauración Nacional, y en la versión que está publicada en la red, el artículo 8 dice lo siguiente: el cristianismo, para todos los efectos prácticos, constituye la base moral de la ideología y acción política del partido, sin que ello implique el irrespeto a otras tradiciones éticas que, siempre y cuando no entren en conflicto con aquel, pueden alimentar los debates ideológicos y programáticos de esta organización política. A mí me llama mucho la atención el siempre y cuando, porque el siempre y cuando abre todo un panorama para la generación, como decía antes, de discursos. ¿Qué discurso deriva cada uno de nosotros de ese siempre y cuando en el contexto de lo que hablamos de la radicalidad y de la toma de posturas y del cerrar filas en torno a determinados valores? Entonces, yo creo que entonces eh, digamos, la alternativa a esta situación es definitivamente la educación, una pedagogía crítica que permita que las personas elaboren otros discursos, como volviendo a la pregunta que me hicieron hace un momento o hace un rato de qué es evangelio y qué no es evangelio. Desde una mentalidad crítica, desde una subjetividad crítica, para nosotros evangelio es buena noticia. Entonces evangelio es una noticia de liberación, pero desde una pedagogía, digamos, desde un pensamiento no crítico, una buena noticia puede ser, digamos, puede estar, puede contener algo que lleve no a la liberación, sino a la alienación. Entonces, algo que se le llama evangelio, que para alguien fue una buena noticia, en realidad está plagada de condicionamientos, de sujeciones y de dominios. Entonces, ciertamente, desde una pedagogía crítica, las personas pueden aprender qué es un evangelio, una buena noticia que los lleva a una liberación. Pero si no hay esa, esa, esa pedagogía crítica, esa educación para que las personas sepan discernir y sepan elaborar discursos a partir de los mensajes y a partir de su contexto, el Evangelio, que en principio era una palabra de liberación, se puede convertir en un mensaje de opresión. Bueno, pues muchísimas gracias a Amanda y a Luis, ¿verdad? Yo creo que los comentarios que han hecho las personas que nos siguen por Facebook y sobre todo esta posibilidad de intercambio ha sido muy rica, muy interesante, valiosa. Y como siempre, estos espacios generalmente lo que provoca son para provocar, ¿verdad? Para iniciar otras discusiones, para continuar luego, ¿verdad? Lamentablemente no podemos reunirnos en un café, pero posiblemente podamos seguir encontrándonos en los espacios de Facebook a través de las próximas actividades que ya les estaremos avisando. Pero bueno, muchísimas gracias Amanda y a Luis por sus aportes, también por los trabajos que han realizado, ¿verdad? Sin duda, trabajos de calidad y excelencia y como se observa en este espacio en el cual hemos discutido.
Y también a las personas que nos siguen, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Pues, bueno, reconocíamos ahí a Emerson de Brasil y supongo que hay otras personas de otros lugares fuera de Costa Rica que también nos siguen. Muchísimas gracias. Si siguen nuestro Facebook, ¿verdad? El del Observatorio de lo Religioso, les estaremos avisando las próximas actividades. En agenda tenemos un conversatorio con personas investigadoras de México y la profesora investigadora costarricense Laura Fuentes, pero es la fecha y el título de la actividad se los estaremos anunciando pronto a través de Facebook, ¿verdad? O sea, estén ahí pendientes de eso y también de otros espacios por donde les compartimos las invitaciones. Entonces, muchísimas gracias a Amanda, muchísimas gracias a Luis y bueno, quedamos ahí abiertos, digamos, para continuar las colaboraciones y seguir discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.